epístola a los romanos. Y aquí en el capítulo 15 ya vamos a leer, y en el capítulo 16 ya son muchos los saludos, donde no pareciera que hubiera algo que aprender, porque son muchos los saludos, pero en realidad hay mucho que aprender en este capítulo 16. Pero por el momento vamos a leer aquí en Romanos 15, verso 24. Romanos capítulo 15, versículo 24, dice: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España. Y de paso los visitaré a ustedes. Verso 29, sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Amén. No se sabe si Pablo llegó a España. Hay algunas cartas que no son inspiradas, como la carta de Clemente a los Corintios, que dice que el apóstol llegó a lo más lejano del occidente. Incluso hay algunos padres de la iglesia que dicen que Pablo tenía el deseo de ir a lo que en francés se dice Finisterre. No sé si han oído hablar de esa palabra, Finisterre. El Finisterre está a la parte norte de Francia. Finisterre. Ahí hay mucho viento, hay muchos accidentes de barcos en esa parte. Pero se llama Finisterre. Pero la palabra Finisterre viene de fin, terra. Es decir que en esa época al Finisterre de Francia le llamaban el fin de la tierra. Por eso se llama Finisterre, fin de la tierra. Y Pablo tenía el anhelo de llegar allá, a esos lugares. Se estaba en España, en la parte allá de Sevilla, que no se llamaba Sevilla en ese entonces, levantando una fuerte ciudad. Había muchos judíos en España. Entonces Pablo encontraba que era un terreno apropiado, ya que él había dicho, ¿se acuerdan? Todo lo he llenado del Evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo ha sido llenado. Por lo tanto, ahora sí puedo ir a visitarlos, le dice Pablo. Entonces, estamos en esa situación en que Pablo ya se está casi despidiendo de la iglesia de Roma. Y como les digo, no es seguro de que no hay seguridad de que Pablo haya llegado a España. Ahora,
En el capítulo 1 de Romanos usted encuentra que Pablo, empezando la epístola, le dice: deseo visitarlos, mi deseo es visitarlos, queridos hermanos. Pero ¿por qué él no había ido de inmediato? Porque él andaba en lugares, o iba a lugares donde no había llegado el evangelio. Y en Roma ya había una iglesia que había sido fundada ya y era una iglesia fuerte. Entonces Pablo no la puso de prioridad, sino que la puso en segundo lugar de prioridades. En primer lugar, él quería hacer lo que el Señor le había mandado hacer, y era el trabajo de apóstol, de predicar, de plantar iglesia, de poner ancianos y luego irse, de plantar iglesia, de predicar la verdad, de dejar ancianos y luego irse. Y así Pablo sucesivamente fue avanzando en su ministerio. Ahora, es interesante, y esto yo creo que es un llamado para nosotros aquí en la Iglesia de Dios. Ustedes saben que siempre debe una iglesia, una familia, una nación tener personas que sean visionarios, que no vean más lejos solamente de su nariz, sino que vean el porvenir, el mañana. David tenía hombres que podían de alguna manera estudiar las cosas. No es adivinar, sino que como que uno planifica, dice: bueno, las cosas van a estar de esta manera, de otra manera, y vamos a hacerlo de esta manera, y se planifica para el día de mañana. Yo creo que todos nosotros como seres humanos de alguna manera ya nos hemos proyectado el día de mañana. Creo que sería irresponsable para nosotros solo vivir el día de hoy. Y así Pablo, igualmente, él se proyectaba, y la iglesia, aquí nosotros en I2, eso es lo que quería decir, la iglesia en I2, habemos algunos hermanos que ya estamos proyectados para el día de mañana. Sé que Dios va a usar esta iglesia grandemente. Más deseo tiene Dios de usar esta iglesia que el que nosotros tenemos. Pero nosotros sabemos eso, por eso nos estamos preparando. Estamos viendo que las cosas se van dando. Sabemos que el pastorado va avanzando, va cambiando, porque los pastores, todos somos conscientes que los pastores van pasando por causa de su edad. Ya lo cambié ya. Entonces, ya nos estamos proyectando para el día de mañana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Pablo era igual. Pablo, cuando abría una iglesia, no era aquel hombre que abría una iglesia y luego la dejaba ahí y se iba, sino que Pablo tenía una estrategia de trabajar en esa iglesia y levantar ancianos, hombres de Dios, como a Timoteo, como a Tito. Como a Timoteo le dice: sé un hombre de Dios, sé un hombre que traza bien la palabra, sé un hombre que se cuida a sí mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Es decir, trabaja a tiempo y fuera de tiempo, enseña, redarguye, instruye, insta, etcétera, etcétera. Entonces Pablo deja a ese hombre ahí. Se cree que fue en Éfeso, que lo dejó ahí, lo levantó, lo deja, y luego él se va. Igualmente nosotros aquí, hermanos, en el I2, en las diferentes áreas de la iglesia, no solo el departamento hispano donde se está trabajando, sino que la visión nuestra es que, bueno, ya que nos toca aquí, es que Dios levante hombres de Dios de este departamento. ¿Qué dicen los hombres? ¿Están durmiendo? ¿Qué? Solo las mujeres dijeron amén. Dios tiene que levantar hombres de Dios aquí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. El feminismo ha destrozado la iglesia. Por eso que los hombres ya ni aparecen, ni siquiera amén dicen. Están al lado de la esposa como si fuera la mamá. ¿Puedo o no puedo? Pero los hombres son llamados a levantarse. Amén. Amén, los hombres. Amén, hermano. Cuando ustedes dicen amén fuerte, las mujeres se sienten seguras. Ustedes dicen amén. ¿Qué pasa? Esto es un
gallinero, habrá un gallo. Pero Pablo levantaba hombres, establecía hombres conocedores de la doctrina de la palabra de Dios, que no eran engañados. Pero esa era la visión que tenía Pablo. Entonces Pablo no dejaba las iglesias botadas, sino que levantaba hombres de Dios. Cada vez los iba levantando y levantando y levantando. Y fueron hombres de Dios extraordinarios, con sus defectos, porque si usted lee la carta a Timoteo, dice: no tengas vergüenza de mí, de mis prisiones. Y luego dice: aviva el fuego que hay en ti, Timoteo, porque se le estaba apagando. Entonces, no eran perfectos, pero sí tenían esa visión. Amén. Yo ya debería dejar de predicar aquí, tendría que haber otro predicador. Yo voy a predicar a otro lugar. Así debe ser. O sea, yo me siento mal estando aquí año tras año tras año tras año. Aquí ya se levanta, hermano. Tiene que levantar, hombre de Dios. O bien el pastor ya se frustra y dice: bueno, yo no sirvo para nada, no formo a nadie. Los que formo no entienden. La idea es esa. Dios no nos ha fosilizado aquí. Dios no nos ha puesto aquí como fósiles prehistóricos que un día nos encontramos. Hermanos, eternidad aquí. Primera se llama ningún y a mí me adelante. Ojalá Dios levante aquí, hermano, uno o dos más pastores. Amén. Claro que Dios levante otro pastor aquí, y ahí, hermano, Dios le bendiga. Adelante, predique. Y uno va aquí, va allá. Ayer, los hermanos de Chile, ellos dicen, me han dicho muchas veces: hermano, ¿cuándo nos visita? Yo nunca los he visitado a ellos. Y ellos son Evidence, Chile. Pero nunca he podido, y la vez que he querido ir, el pastor general me ha dicho: no vaya todavía, hay mucha necesidad aquí, y he tenido que anular el viaje, porque lo he tenido que retrasar, porque uno dice: bueno, voy a viajar, y digo: bueno, ¿y a quién dejo aquí? Si el pastor tiene que predicar, tiene que cantar, tiene que enterrar, tiene que bautizar, tiene que hacerlo todo. Entonces, la idea no es desanimarlos, sino que la idea es que ustedes, hermanas, mujeres, que tienen a su marido medio dormido, los despierte. Si no se despiertan ellos, despiértenlo ustedes. Lleguen a la casa ahora y díganle: no te cocino hasta que te llenes del Espíritu. Sí.
Una vez mi esposa me dijo eso. Me asusté. Salí del cuarto echando fuego. Me asusté. Pero la idea es despertar. Es decir, ya basta ya de que el mal se perfeccione mientras que los hijos de Dios están medio dormidos. ¿Qué les parece? Ustedes creen que ya no es tiempo ya es tiempo de levantarnos, ¿cierto? Pablo lo dice a los romanos, ya es tiempo que te levantes del sueño, dice. Y Proverbio dice, un poco de dormitar, un poco de dormir, así vendrá tu ruina, oh hombre. Porque uno se va a dormir, así como el peregrino que se sentó y tenía la Biblia, que era el rollo, se quedó dormido y se le cayó al piso. Es hora de levantarse. Y Pablo levantó a hombre de Dios aquí, en cada iglesia que él iba avanzando. Entonces él tenía la libertad de ir a España. Sabía que Timoteo, había un hombre de Dios ahí, sabía que Tito estaba por acá, Filimón estaba por allá. Es decir que, y otros que va a nombrar aquí en el capítulo 16, hombres que él sabía que eran ministerios flotando, que tenían la capacidad de salir adelante y de predicar la verdad de Dios con el fuego, la entrega, la gracia, la unción, el espíritu, la santidad, la pureza, la transparencia, la entrega total a Dios. Entonces, la idea es que, hermanos, podamos nosotros producir eso en nuestra vida. Y aquí en la iglesia, si algunos no entendieron esto, pues si nosotros lo hemos entendido, entonces trabajemos hacia esa área. Y yo les voy a pedir a las hermanas, oren por sus maridos, de verdad. Hay hermanos que no están aquí porque algunos están enfermos, pero están viéndolo a través de Facebook. Y yo le digo, hermanas, oren por sus maridos. Esperen que ronquen. Cuando ya estén roncando tipo 2 de la mañana, ahí pónganse de rodillas, pónganle las manos, échenle aceite, sal, algo, hagan algo. Pero la idea es que ustedes le digan, Señor, levanta a mi esposo, ya está durmiendo demasiado, espiritualmente hablando. Es tiempo que se sacuda mi esposo, Señor. ¿Acaso no eres grande, poderoso? Soy yo el que empujo la casa. Si no voy a la iglesia, mi esposo no va. Señor, por favor, haz algo en mi vida. Pero alguien tiene que hacer algo, hermanos. Espero que sean los hombres, de verdad. Que sean los hombres que le digan, hermano, heme aquí, hermano. No lo sé todo, pero tengo un corazón dispuesto para servir al Señor. Y Pablo tenía esa gracia, esa virtud. Por eso es que Pablo es como que dice, bueno, ya estoy libre, puedo ir a verlos a Roma. Ahora, Pablo va con otra intención a Roma. Primero va porque quiere tener comunión con los santos. Y en segundo lugar, porque él quiere que lo encaminen para ir a España. La palabra encaminar ahí lo que significa es, primeramente, que Pablo iba a compartir el plan que tenía de evangelizar España. La iglesia, si lo aceptaba, iba a orar por él, lo iba a sostener en oración y lo iba a sostener financieramente. Eso era encaminar a un hombre en ese tiempo. Entonces Pablo dice, para que me encaminen porque quiero ir a España. Ahora, versículo 25, hermanos. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Verso 26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, Pablo lleva una ofrenda a los hermanos pobres en Jerusalén. ¿Por qué habían muchos hermanos pobres en Jerusalén? Se cree, no a ciencia cierta, cuando dice Hechos capítulo 2, dice que los discípulos, Hechos capítulo 4 creo, dice que tenían en común todas las cosas y vendían todas las cosas. Se cree que ahí los hermanos como que pensaban o creían que el Señor ya iba a regresar tan rápidamente que no valía la pena mantener ninguna propiedad, sino que había que venderle y compartir con los hermanos. Recuerden, hermano, que cuando leemos Hechos de los Apóstoles, no hay prácticamente ninguna carta de Pablo escrita, los evangelios tampoco están. Entonces no había una claridad, lo que hablábamos con los hermanos ayer,
Y es que la revelación de Dios ha sido progresiva. O sea, no es de la noche a la mañana que el Señor habló en el Antiguo Testamento de todo, sino que poco a poco las cosas se fueron dando. O sea, la primera iglesia, Jerusalén, los judíos que se convirtieron a Cristo no tenían claridad incluso hasta de la divinidad de Cristo. Si Cristo era Dios o no era Dios. La sistematización de la teología fue más adelante, avanzando. Y Pablo fue principalmente el que trajo la, hermano, doctrina o la columna vertebral. Por eso es que él dice a los corintios, yo soy el perito arquitecto que puso el fundamento. Es decir, que él trajo en Colosenses, en Gálatas, aquí en Romanos, él pone el fundamento doctrinal. Entonces, la iglesia no tenía mucha claridad en cuanto a la venida de Cristo. Incluso en Tesalónica pensaban que Cristo ya iba a venir, o mismo en Corinto, ¿se acuerdan? Cuando dice ahí la Biblia que algunos creían que los que se habían muerto, pues perdieron la esperanza, porque el Señor no vino cuando ellos estaban vivos. Entonces Pablo dice, no. Sí, ahí explica en el capítulo 15 qué es lo que es la resurrección de los muertos, porque no tenían claridad. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, entonces, como faltaba claridad, se cree que los hermanos de Jerusalén se deshicieron de todo lo que ellos tenían, porque pensaban que Cristo ya iba a regresar. Por cierto, lo había dicho él, que vendría, que esta generación no pasaría hasta que todo esto acontezca. Entonces, parece que fue eso, y los hermanos se empobrecieron más de lo que ya estaban pobres. Entonces, Pablo, escuchen esto, hermano, Pablo pasó 2 años levantando la ofrenda. 2 años. O sea que la ofrenda que llevaba era una ofrenda grande. Todas las iglesias que Pablo, él había prácticamente levantado, él pasó por las iglesias, en Corinto pasó, Macedonia pasó, y le dijo, hermanos, quiero llevar una ofrenda, voy a Jerusalén, necesitamos levantar una ofrenda. Y entonces Pablo durante 2 años recogió esa ofrenda. Volvamos al versículo 26, dice, pues Macedonia y Acaya han tenido en bien hacer una colecta. Hermano, la palabra colecta ahí, la palabra griega para colecta ahí es una participación, participar financieramente. Pero esa palabra participación se puede traducir también comunión, coinonía. Es decir que en realidad lo que Pablo quería hacer es que la ofrenda que él llevaba a Jerusalén sea un medio por el cual haya comunión entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Recuerden que la iglesia judía no tenía toda la revelación, más avanzada en la revelación estaban los gentiles, porque tenían como maestro a Pablo. Y Pablo tenía un conocimiento muy vasto, el Señor le había revelado muchas cosas. Entonces no había la misma, no había, ¿cómo decir? No había la misma revelación o la misma profundidad teológica de las iglesias. Jerusalén estaba bien atrasada. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén, muchos o la mayor parte eran judíos, sacerdotes se convirtieron a Cristo, guardaban la ley y también eran cristianos. Luego vienen los hebreos, la carta a los hebreos, y empieza a explicar que aquí no se trata de que podemos elegir entre Moisés y Cristo, no, sino que ya, por eso que dice, no me acuerdo si es el capítulo 13 o 12, que dice Hebreos, salgan del campamento, es decir, ya salgan de los rudimentos de la ley, de luna llena, de comida, todo eso ya pasó, es decir, ya ahora estamos en la esencia. Entonces, pero eso, hermano, la iglesia lo fue entendiendo después. Cuando, por ejemplo, usted lee en Hechos capítulo 3, dice, y Pedro y Juan iban a la hora de la oración, ¿se acuerdan? Cuando encontraron al paralítico. Bueno, iban a la oración del templo, no iban a la reunión de oración del hermano, iban al templo. No había, incluso Pedro, cuando el Señor le dice, mata y come, ¿se acuerdan eso? Mata y come, dice. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se hizo su bandeja paisa? No. ¿Qué dijo Pedro? No quiero comer, porque no entendía. No entendía que Dios había llamado a los gentiles a la salvación. Entonces, no había una claridad en cuanto a la revelación de Dios en su totalidad. Ahora,
Pablo quiere como reconciliar, porque no voy a explicar más porque el tiempo se va, pero no había una unidad como algunos creen entre la iglesia gentil y la iglesia judía. No había. A ese tiraban bombazos a cada rato. Entonces, pero bueno, pero es una sola iglesia, pero podríamos decir hoy día que en realidad eran dos denominaciones, la denominación judía y gentil. Los judíos que guardaban la ley, los judíos que no comían cerdo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de las convicciones, obligaciones, cuando dice que no comamos carne delante de un hermano que es débil? Está hablando de la iglesia judía, que eran débiles. Nosotros no, usted coma lo que quiera, cerdo, guanaco, lo que quiera. Eso no pasa nada. Pero el judío no, porque el judío dice eso, la ley lo prohíbe. Lo prohibía, pero apuntaba a otra cosa. Nos detenemos ahí porque no podemos seguir desarrollando eso. Solamente para decirle que la ofrenda, como que Pablo tenía la esperanza que la iglesia pudiera, había una reconciliación, o como que la iglesia judía pudiera decir, bueno, reciban a los hermanos gentiles de una manera total. Ellos no son cristianos de segunda categoría. No es porque ellos nacieron fuera de la nación de Israel que son cristianos de segunda categoría. Ellos son cristianos tal igual como ustedes, aunque ellos no son hijos de Abraham, hablando de la sangre, pero Pablo dice, sí son hijos de Abraham y están bajo la promesa. Y Pablo va más allá, hay judíos que no son hijos de Abraham. Y Cristo va más allá, hay judíos que son hijos del diablo. Sí, él les dice. Y Juan el Bautista, que era peor, él le dijo, no digan que son hijos de Abraham, sino haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Amén, hermanos. ¿Están emocionados? Igual que yo. ¿Seguimos? Amén. Amén. Ahora, era como una especie de que Pablo tenía la esperanza de que esto pudiera. Ahora, aquí se esconde un principio y aquí quiero que él tome mucha atención. Prohibido dormirse a partir de ahora. Antes podía, ahora no. Bien, abra la Biblia en 2 de Corintios, porque eso es lo que queremos tratar en estos minutos que siguen. 2 de Corintios capítulo número 8. Dicho sea de paso, hermanos, la carta o el libro menos leído del Nuevo Testamento es 2 de Corintios. Uno conoce que dice Juan, conoce versículos de lo que dice Filipenses, Corintios, Hebreos, pero ¿quién conoce algún versículo de memoria de la segunda carta de Corintios? Es la menos leída de la iglesia. Es la menos leída. ¿Y saben por qué yo también me doy cuenta que es la menos leída? Por las herejías que hay hoy día. Y les voy a explicar. Dijimos que la ofrenda que quería Pablo levantar es una ofrenda como para reconciliar un poco a las dos iglesias, porque la palabra ofrenda ahí es koinonía, es participación, es tener comunión con los hermanos de allá a través de un bien material. Ahora, leamos 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Lo leo en una versión bastante simplificada. 2 de Corintios 8, versículo 1, dice así: hermanos, ahora que queremos que conozcan el generoso amor que las iglesias de Macedonia han recibido de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, hablando de la iglesia de Macedonia. Viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Versículo 3. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que le demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Esa ofrenda que estaba levantando Pablo para llevar a Jerusalén. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios. Verso 6. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger su ofrenda bondadosa, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimiento, en buena voluntad para ayudar
y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso, esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Pero esto no lo digo como una orden, verso 8. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Si quieren dar su ofrenda, será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán. Y así habrá igualdad para todos. Verso 15, así dicen las Escrituras: al que recogió mucho, no le sobró, y el que recogió poco, no le faltó. Pablo está hablando de ahí del maná cuando fueron a recoger. Fíjense, dice: el que recogió mucho, ¿qué? ¿No qué? No le sobró. Y el que recogió poco, ¿ha visto cómo Dios hace para que las cosas se equilibren? Ahora, Pablo estaba aquí, y aquí quiero toda su atención. Pablo estaba aquí desarrollando una habilidad que solo los apóstoles tienen. En el caso de Pablo, las características de un apóstol. Veamos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba organizando una ayuda entre las iglesias. Estaba usando, ¿qué cosa? Estaba usando, escuchen esto, estaba usando su ministerio, estaba usando su testimonio, estaba usando su buena reputación como hombre de Dios, estaba usando su ministerio o como ministro, su persona, estaba usando su influencia, su autoridad, estaba usando todos esos elementos. ¿Para qué? ¿Para qué él usaba su autoridad aquí? ¿Para qué estaba usando su reputación como ministro? ¿Para hacer qué? Para ayudar. Para ayudar. Para ayudar. Escuchen esto, hermanos. Pablo no se servía de la iglesia. Pablo le servía a la iglesia. Usaba su influencia y su vida de apóstol, la usaba para beneficiar a otros y no para beneficiarse a sí mismo. ¿Oyeron? Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que, porque Pablo dice, las características de un apóstol: milagros, sanidades, predicación, doctrina de la palabra, fundación de iglesias, su vida intachable, esas son características de un apóstol. El punto es que no solo es eso, sino también está la característica, cuando es llamado apóstol, es aquel que también tiene un carácter paternal. Es decir, es como padre para la iglesia. Es padre para la iglesia.
Ahora, acá hay algo muy interesante que yo quiero que veamos juntos. Segunda de Corintios lo tienen ahí, ¿no es cierto? Abierto. El capítulo 12. Capítulo 12. Esto es básico lo que vamos a leer ahora. Capítulo 12. Versículo número 14. 12, 14. ¿Lo tienen? Sí. Dice así: ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Verso 15. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Aunque yo los ame, aunque yo amándolos mucho, sea amado menos. Escuchen esto, hermanos. ¿Cómo reconocer a un verdadero apóstol? Hay diferentes posiciones, si hay apóstol o no hay apóstol. Pero ¿cómo reconocer a un verdadero hombre de Dios cuando dice que es apóstol? Bueno, Pablo dice aquí que el verdadero hombre de Dios es aquel que busca la manera de enriquecer a la gente y no enriquecerse él. Ahora, cuando hablo de enriquecerse, no estoy hablando de que se vuelvan millonarios, enriquecerlos espiritualmente con la palabra de Dios. Pero en este caso, escuchen, ¿cuánto tiempo pasó Pablo levantando la ofrenda? 2 años. Usando su influencia, su ministerio, su entrega, su autoridad como apóstol. Le dice a los corintios, le dice a Macedonia, le dice a los hermanos que él visita: denme dinero, porque ella andaba con un grupo, que ellos lleven el dinero, el grupo, porque vamos a ir a Jerusalén, y en Jerusalén vamos a ayudar a los hermanos. Entonces Pablo usaba su influencia como ministro de Dios, pero no la usaba para enriquecerse él, la usaba para enriquecer a la gente. Y durante 2 años recogió una ofrenda para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. Hoy no es así. Hoy los supuestos ministros dicen que son apóstoles, y son ellos que tienen casa de 1, 2 y 3 millones de dólares. Pablo dice aquí: no son los hijos que juntan dinero para los padres, sino que son los padres que hacen para los hijos. Y hoy día estamos al revés. Hoy día es la iglesia que enriquece a esos sinvergüenzas, y la iglesia cada vez más pobre. Voy a usar una palabra fuerte, pero que es la verdad: se han prostituido. Se han prostituido porque usan su influencia que tienen y su labia para enriquecerse ellos. Pero Pablo usó su influencia para ayudar a los pobres. Entonces vaya viendo la lista de los predicadores que usted ve por internet y empieza a sacar: este no, este no, este no, este no, este no. Ningún hombre de Dios tiene derecho a enriquecerse a costa del evangelio. Eso es inmoral. No importa cómo se llame el tipo, y no importa cuál iglesia tenga. No son ustedes que deben enriquecer al pastor, es el pastor que debe buscar la manera de que ustedes se vuelvan ricos. Pero ya yo no. Entiendan lo que les estoy diciendo, espiritualmente hablando. ¿Me entienden? Que si hay alguna necesidad, de repente aparece, hermanos, por la gracia de Dios, yo di muchas gracias a Dios, pero muchas gracias a Dios, y esta es mi gloria, decía Pablo, que nunca hasta el momento se ha recogido una ofrenda para ayudar al pastor. Viene a ayudar al pastor porque tiene, gracias a Dios, yo he organizado para ayudar a la gente pobre. Y el pastor Fosley ha organizado su influencia, su entrega, su vida, su testimonio para sacar a niños de la calle. Eso es el evangelio. Y esos son los verdaderos padres de la iglesia. Los demás no lo son. Los demás usan la iglesia para enriquecerse ellos. Pablo pasó 2 años levantando la ofrenda.
para ayudar a los pobres. ¿Qué le pasa a la iglesia hoy día? Usted lo ha visto. Cualquiera levanta la voz, hermano, y la gente sale corriendo a tirar el dinero encima, en el púlpito, en el piso. Es una locura lo que está. ¿Saben por qué? Por eso les digo, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque nunca han leído 2 de Corintios. 2 años. Avanzo porque el tiempo se me fue. Quería hacer otras cosas, pero no se puede. Lo veremos cuando tomemos otra vez Romanos 2040 por ahí. Verso 27. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia gentil estaba en deuda con la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. Cristo es judío, Moisés judío. Dios nos bendijo a través de ese pueblo. Entonces, Pablo dice, es una obligación ayudarles. Recibimos lo espiritual, le podemos ayudar materialmente. Pero eso es un principio bíblico. 1 Corintios 9, verso 11 dice, la misma manera cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho que ustedes nos den lo necesario para vivir. Es decir que si se le enseña la palabra de Dios y viene un hermano y me dice, hermano, mire, fíjese, pastor, le quiero agarrar esta gallina para que su esposa la mate en la casa y la coman en su casa. ¿Qué estoy recogiendo? El fruto de la predicación, de la palabra. ¿Me entiende? Eso no está mal. Eso no está mal. Es un principio bíblico. Ahora, yo conozco a un predicador que en estos tiempos anda de iglesia en iglesia predicando y diciendo que levanta ofrenda para ayudar al pueblo de Israel, tomando este versículo. Mentira. Porque aquí Pablo le ayudó no al pueblo de Israel, le ayudó a la iglesia. Amén. A la iglesia. Ahora, avanzo, hermano, porque ya el tiempo se fue, pero quiero terminar aquí el verso 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Dios. Aquí terminamos. Escuchen. Y Pablo dice, vamos a leer el último versículo, dice el verso 30, os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones. Pablo estaba pidiendo que oraran por él. Verso 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Verso 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. ¿Cómo no iba a ver mal si no tenía los anteojos puestos? Y termina el versículo 33. El Dios de paz esté con vosotros. Termino con esto. Y yo en la mañana cuando leí esto me salieron lágrimas, pero voy a decir por qué. Porque Pablo dice aquí en el versículo 28, con la plenitud de Cristo voy a ver a los hermanos. Por fin voy a ver a mis hermanos en Roma. Si usted lee Hechos, no recuerdo, Hechos 28, 27, Pablo, y por eso pide oración, porque Pablo estaba viviendo un tiempo muy tenso en su vida ministerial. ¿Qué le pasaba? En Judea, en Israel, en Jerusalén lo estaban esperando los falsos hermanos. Y en todo el camino le fueron diciendo, profetizando, te va a ir mal en Jerusalén, te van a golpear. Y Pablo dice, oren por mí, hermanos. Le dice en la carta a los romanos, oren por mí, hermanos, porque está viviendo un momento muy tenso.
Pero escuchen esto, Pablo no sabía, pero Pablo no sabía que después de esta carta iba a estar 2 años en la cárcel. 2 años. Y Pablo no sabía que después que lo liberaran iba a naufragar al punto que casi se muere ahogado. Por eso cuando yo leí aquí, vea conmigo el versículo 28, dice, así que cuando haya cumplido esto y le haya entregado esta ofrenda, entrego la ofrenda, hermanos, y me voy a España. Y el verso 29, y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Dios. Pablo estaba feliz, pero las cosas le salieron como él no las había previsto. Viajó en barco 2000 kilómetros para llegar a Roma. Naufragó, lo mordió una serpiente. Estuvo casi 3 meses en la isla de Malta esperando que el invierno pasara, más 2 años en la cárcel. Cuando Pablo iba a ver a sus hermanos, se le hizo pesada la cruz. Hermanos, por mucho previsto que tengamos las cosas en la vida, que Dios haga su voluntad, porque Dios en el camino de Pablo, en el sufrimiento que él vivió esos 2 años y en el naufragio, mucha gente conoció al Señor. Y a pesar que el camino se le hizo más pesado y más largo, era el mejor camino. A veces los planes no salen como nosotros quisiéramos, pero es lo mejor. Es lo mejor. Y por eso es que Pablo dice, por favor, oren por mí, hermanos, que estoy en un momento tenso. Y dice, vean aquí, termino en Hechos, y lo quiero leer porque es en Hechos capítulo 28. 28. Capítulo 28, fíjense, dice así, verso, ¿lo tiene? Hechos 28. Aquí yo lloré cuando leí esto en la mañana, me emocioné mucho. Dice así, el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos verso 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos, fíjense, aquí está, recién va a ver a los hermanos. Recién, aquí en este versículo, recién los va a ver. Y fíjense, salieron a recibirlos en el foro de Apio, a las 3 tabernas, a unos 50 kilómetros de Roma todavía. Lo fueron a buscar los hermanos. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Por fin voy a ver, o por fin veo a mis hermanos. Muchas veces uno está desanimado. Pero el hecho de venir a la iglesia, a mí me ha pasado eso. De llegar aquí, quizás con muchas cosas cargado. A veces los niños vienen y me saludan. Y eso me da aliento. Me da aliento de verles a ustedes. Me da aliento. Porque al fin y al cabo, mis hermanos,
Estamos en el mismo mundo, ¿sí o no? Y sufrimos las mismas tentaciones, ¿sí o no? Entonces, el vernos debería darnos aliento. Deberíamos, como dice Pablo, saludarnos con ósculo santo más adelante, dice. Decir, Dios le bendiga, hermano. Estamos en el mismo combate. ¿Cómo va la batalla? Un poco desalentado, hermano. Oremos para fortalecernos. Pero Pablo al final, después de todos los sufrimientos que pasa, llega a Roma y ve a los hermanos y cobra aliento su alma. Cuando yo era más joven, me gustaba mucho el fútbol. Y los entrenamientos eran los martes, 8 de la noche, 7 de la noche. Los inviernos de ahora no son nada comparado con los inviernos de los años 80. El frío era terrible, hermano, los años 90. Pero yo estaba ahí con los amigos, entrenando. Nosotros tenemos un equipo chileno, Juventud Chile se llamaba. Siempre perdíamos, pero ahí estábamos. Y cuando llegaba el día sábado para jugar el partido, yo no podía entender por qué habían jugadores que no venían. Yo no, me sentía mal, decía, no puede ser. ¿Cómo no van a venir? Yo a veces corría al entrenamiento. Ahora, yo no entiendo cómo es posible que haya hermanos que no se congreguen. No lo entiendo. ¿Cómo no vas a venir a hablar con el hermano que te dé aliento? No. ¿Qué dicen? Que nos dé aliento el hermano, que nos demos aliento el uno al otro. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? Pablo lo vivió así. Después de todos esos años, Pablo llega a Roma y dice, por fin me encuentro con mis hermanos. Y su alma cobró aliento. Pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por este momento que hemos meditado en tu palabra. Queremos usar la influencia que tú nos das para que podamos ser de ayuda y de bendición a otros. Así como Pablo tuvo la influencia y usó su influencia como hombre de Dios para poder comportarse como padre con los hermanos. Señor, no sabemos hasta dónde nos lleves en la vida cristiana. Queremos pedirte que cual sea la bendición que nos des, cual sea el estatus que nos des, siempre usemos nuestra influencia y la gracia que nos has dado para enriquecer a otros, para bendecir a otros. Y también, Señor, que podamos recobrar esa felicidad y el gozo de ver al compañero hermano que está en la misma batalla, poder recibir aliento los unos de los otros. Señor, que entendamos que no estamos metidos en ninguna religión, sino que es una batalla. Somos una milicia, dijo Pablo, con armas espirituales. Y como soldados que a veces nos cansamos, quisiéramos recibir de parte del hermano, de la hermana, una voz de aliento, una voz de consuelo, una diestra que nos fortalezca, una palabra, un abrazo
una oración. Pablo lo dijo: oren por mí, ayúdenme, porque la batalla es grande. Y así cada uno de nosotros, en lugar de críticas o de juicio unos contra otros, seamos esos cristianos, Señor, como Pablo, temerosos de Dios, entregados, maduros, que son de bendición para el hermano, la hermana. Señor, que tu iglesia, que este lugar, tu Espíritu la convierta en un oasis de amor, de compasión. Que cuando vengamos del mundo, Señor, de ese desierto, con deseos de beber, encontremos en la iglesia esa agua que necesitamos y ese reposo. Que la comunión entre los hermanos crezca más y más. La comunión entre las hermanas, los jóvenes, los niños, crezca, sea genuina, sea un amor verdadero, no interesado, sino que se da al otro, para que así tu nombre sea altamente glorificado y puedan decir, como dice la Biblia: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Señor, gracias por este momento que hemos pasado en tu presencia. Acompáñanos a nuestros hogares y llévanos en tus manos. Aquí está nuestra vida, úsala para que tu nombre sea glorificado y la iglesia sea bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.